Bai, Javier, nahi Bueno, dezunean. Egunon, buen día y muchas gracias por habernos invitado a esta comisión, aunque estemos aquí un poco lejos desde Barcelona. Y intentaré ser breve porque ya sé que, bueno, que estas comparecencias siempre son así rápidas, para dar algunos elementos o algunas informaciones que puedan pues, tener importancia para este proyecto de ley que a nosotros nos parece que llega al momento muy adecuado y es muy importante. Tiene que ver con la protección de los menores, con todo lo que tiene que ver con delante de la publicidad infantil alimentaria, viendo la epidemia de obesidad que estamos sufriendo en este país, ¿no? Entonces, para ir a hacer un rápido diagnóstico, que seguro que ya conocen, pues algunos datos, ¿no? Es decir, nosotros cuando hablamos de protección de la infancia y de adolescencia, hay que darnos cuenta que uno de los factores de riesgo, si no más importante, es la alimentación insana. Y somos, ya veis aquí los últimos datos, somos de los países de la Unión Europea, el Estado español, pues de los más preocupantes en cuanto a tasa de obesidad infantil y de sobrepeso. Somos uno de los países que más consumo hace de azúcares y donde menos políticas alimentarias y nutricionales existen. Es decir, tenemos o somos uno de los grandes perjudicados con el tema de la alimentación insana. Por tanto, nuestra población infantil es la que está más desprotegida y donde se está vulnerando su derecho a la salud. Y de manera paradójica, pues tenemos que es en los países que menos políticas alimentarias, nutricionales y de protección existen, ¿no? Vemos que para hacernos una idea y rápida, es decir, el tema de la obesidad infantil no es un tema menor, es un tema importantísimo porque genera, entre otras cosas, el efecto de persistencia, que es este que aquí vamos viendo, con los últimos estudios que existen en la Unión Europea, donde si un niño o una niña tiene obesidad infantil es muy fácil, es altamente probable que lo acabe arrastrando toda su vida, con problemas asociados que ya conocemos, pues desde problemas sociales en su momento, problemas de diabetes tipo 2, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, etcétera. Y en este momento, en el Estado español, lo que sabemos es que la factura de la alimentación insana provoca que el 20% del presupuesto de sanidad vaya dedicado a este tipo de enfermedades evitables. Esos son 20.000 millones de euros al año que se podrían evitar. Y uno de los elementos clave para evitar todo esto que marca ya en el año 2012 la OMS es la publicidad infantil alimentaria. Es decir, se da cuenta y la propia directora dijo en su día que la publicidad alimentaria dirigida a niños y niñas ha funcionado de manera efectivamente brutal. ¿Por qué? Pues porque ha cambiado las dietas, porque es uno de los elementos que explican la subida de la obesidad infantil en los últimos años y la expansión de esta epidemia, ¿no? Es decir, al final, la publicidad dirigida a niños y niñas tiene un impacto enorme. En nuestro país, pues de los más importantes, ¿eh? Es decir, nosotros en los últimos estudios que ha hecho el Instituto Nacional Carlos III, lo que nos dice es que el 25% de toda la publicidad que tenemos es de productos alimentarios. De ese 25%, más o menos, hay cada 5, o sea, cada hora, 5 o 7 anuncios son de alimentación. Pero es que de estos, el 80%, en el caso de los niños y niñas, es de alimentación insana. Es decir, a un niño o una niña en nuestro país está consumiendo del orden de 7.000 anuncios al año, 19 al día de alimentación insana. Y en nuestro país, además, tenemos que hay cadenas de televisión dedicadas a la población infantil, donde el 100% de los anuncios son de alimentación insana que en otros países estarían prohibidos. Delante de esto, lo que nos dice la OMS y también la propia Unión Europea, incluso el Plan Nacional contra la Obesidad Infantil, que se aprobó el año pasado en el Estado español, hay que regular la publicidad alimentaria de una manera pública y eficaz. Y eso se hace teniendo en cuenta esto, que en nuestro país en este momento no contamos con un marco regulatorio, que seguimos sin él. Ya explicaremos por qué. Pero es importante tener en cuenta estos datos que marca, bueno, que son conocidos a nivel mundial, pero que no está de más tenerlos en cuenta. Los niños y niñas no son libre compradores. Son público y bueno, que son fácilmente manipulables y que incluso la propia Ley General de Publicidad del Estado español lo que dice es que no se puede ir contra ellos ni engañarlos ni manipularlos porque obviamente no tienen capacidad de discernimiento. En este momento, nosotros
No existe ningún marco regulatorio, ni a nivel estatal, ni a nivel de comunidad autónoma, ni a nivel de ningún sitio, que proteja efectivamente a nuestros hijos e hijas. Y somos uno de los países donde más impacto de publicidad hay. Aquí vamos a ver un poco, antes os comentaba los estudios que vamos teniendo, ¿no? ¿Qué tenemos en nuestro país? En el Estado español, lo único, pues tenemos un código de autorregulación. Un código de autorregulación que fue escrito, aquí lo vemos, en el año 2005 por las propias empresas, las propias patronales de la alimentación procesada y bebidas azucaradas y demás, que además es un código que está escrito por ellas, pero además es un código voluntario, es decir, se puede aceptar o no, muchas de ellas no lo aceptan, y además en su elaboración no distingue alimentos sanos de alimentos insanos, solamente entra en cuestiones éticas o técnicas de no utilizar personajes infantiles para manipular a los niños, o algún tipo de imágenes y demás, pero no entra a delimitar qué tipo de productos se pueden publicitar y cuáles no, ¿no? Y además de todo eso, viendo que es un código autorregulado, voluntario y que no distingue alimentos, además, los últimos estudios que hay también del propio Ministerio de Sanidad es que se incumplen el 90%. Es decir, es un código absolutamente fracasado, ineficaz y que seguimos con él, ¿no? Delante de esto, nosotros lo que venimos pidiendo desde la Alianza por la Salud Alimentaria, en la que estamos nosotros y está SESPAS, que es la Sociedad Española de Salud Pública, CEAPA, que son los padres y madres de alumnos, CECU, que es la Confederación Española de Consumidores, Médicos Mundi, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, venimos pidiendo un código de regulación pública que tenga en cuenta los estándares que pide la OMS. Entre ellos esto, distinguir alimentos sanos y alimentos insanos y aprobar, por tanto, unos perfiles nutricionales, los que tiene aprobado la OMS para la Unión Europea el año 2015, que nos sirva para esto. Estos últimos años hemos venido trabajando de manera muy intensa con el Ministerio de Consumo y la verdad que teníamos la esperanza de que, bueno, se elaboró un borrador de publicidad alimentaria infantil, pues yo creo que de los más importantes de la Unión Europea, o quizá el mejor de la Unión Europea. Se iba a haber aprobado a principios de año, el borrador estaba, habíamos participado toda la sociedad civil, hay un consenso enorme, tanto en las sociedades científicas como en la población, de que esto hay que regularlo, pero llegado un momento, pues sufrió, como todos igual ya conocéis, el veto directo por el Ministerio de Agricultura, impidiendo su aprobación y en este momento pues nos hemos quedado en la absoluta nada, ¿no? ¿Esto quiere decir que hay que esperar a esta regulación? Nosotros pensamos que no, porque es verdad que en otros países no, pero en el marco del Estado español hay unas competencias enormemente descentralizadas en este ámbito y pensamos que en comunidades autónomas, en este caso la del País Vasco, y viendo este marco regulatorio de la Ley de Infancia y de Adolescencia, es absolutamente prioritario poder contar con esta herramienta de volver, o al menos en aquellas competencias y aquellos medios que pueda decidir la propia comunidad autónoma, empezar a regular. El resto de Europa ya está en ese camino, el resto del mundo está transitando hacia esa regulación necesaria que nadie pone en duda y hay un consenso enorme. Y bueno, nos parece importante que alguien dé el primer paso, que alguien empiece a regular ya y a poner coto a esta barra libre donde nuestros hijos e hijas están expuestos a cualquier publicidad día y noche y que igual este momento y esta ley es un momento muy, muy adecuado pues, para poder hacerlo y, eh, y salir de este limbo en el que estamos instalados. Yo me extendería mucho más, le pasaría la palabra a nuestro coordinador de Euskadi, ECO, para que bueno, acabar un poco de presentar cuáles son los elementos que hemos encontrado en esta nueva ley que se quiere poner en marcha, donde podría caber esta regulación.